Una palabra que yo creo que el Señor nos bendijo muchísimo. Amén. ¿Quién estuvo el viernes? Amén. Fueron bendecidos. Yo fui muy bendecido. Y no por echarme porra yo, fue que sentí que el Señor, wow, me bendijo mucho con esa palabra. Y ayer tuvimos un día hermoso, el bautismo de nuestras hermanas, ¿cierto? Que estuvieron bajando a las aguas, tiempo de comunión, de compartir, de jugar, de vencer en el taca-taca. Sí. Contento, agradecido al Señor de ese tiempo. Y esas conversaciones de mesa donde podemos ayudar a desentrañar algunas cositas ahí y aprender de ustedes también de su servicio, su amor, su devoción por el Señor. Hoy quiero compartir una palabra que quiero que el Señor me pueda guiar. Tengo varias cosas ahí. Si me pudiera explayar de todo lo que significa esto, estaríamos 4 horas, pero no quiero extenderme tanto. Quiero sintetizar y vamos hoy a hablar acerca de lo que es conocido y de que en este tiempo debe transformarse una cultura en estos 4 años, que es olor para vida. Amén. Vamos a hablar acerca del aroma de Jesús en su iglesia. Amén. Y necesitamos entender que este lugar se transforme en un lugar donde Jesús se siente con los resucitados. Yo creo que entendamos esto. Todos nosotros hemos sido llamados de muerte para vida. Por lo tanto, teníamos antes olor a muerte. ¿Y cómo huele algo muerto? Entonces, tenemos el aroma muestra en sí lo que hay en una persona. Si está viva o está muerta. Cuando hay algo que está muerto, huele mal. Pero cuando algo está vivo, huele a vida. Tiene un aroma diferente. Todo lo muerto expele una hediondez. La putrefacción, ¿sí o no? ¿Alguna vez ha estado? Yo me acuerdo una vez fuimos al supermercado y mis hijas les gustaba, vamos a sacar las cajas, a guardar los productos. Y una de ellas, la más chiquita, pescó un poco de jamón que habíamos y lo metió en vez del freezer, lo metió en una gaveta por ahí. Y nunca lo encontramos. Entonces llegaba, ¿qué olor es este? Y cada vez fue peor hasta que encontramos esa asquerosidad que estaba ahí guardada donde no tenía que ser guardado. Y toda la cocina quedó impregnado de ese olor. Hay una escena en la Biblia que muestra a Jesús que estaba, ¿cierto?, con un amigo muy cercano a él llamado Lázaro. ¿Cuántos han escuchado esa historia? Y ustedes se dan cuenta que Lázaro era amigo de Jesús, pero enferma. Jesús estaba en otra provincia, en otra región. Y cuando Lázaro está muy grave, sus hermanas, Marta y María, envían por ayuda. Jesús, ven a ayudarnos. Sabían que Jesús había sanado a muchos. Aparte, era su amigo, ¿no? Y Lázaro murió. No, Jesús supo que estaba enfermo y Jesús ni se inmutó. Dijo, vamos a esperar. Y esperó a tal punto que Lázaro murió y no solo murió, sino que lo enterraron. Debemos entender cómo funcionaban los judíos. Un entierro judío, ¿cómo era? Un judío muere su muerto y lo entierran y después viene el luto. Nosotros lo enterramos, lo tenemos, velamos, le cantamos, prendemos velas, estamos ahí, ¿cierto? Lo lloramos y después lo llevamos al cementerio. Y ahí ¿cierto? Se acaba el proceso fúnebre. Para los judíos no. Los judíos lo enterraban y luego se reunían en la casa a llorarlo, sin el muerto. ¿Por qué? Porque el judío no podía convivir con un muerto, porque era contaminación. ¿Se entiende? Entonces, cuando Jesús llega, había muerto ya hace 4 días. Es decir, Lázaro estaba ya metido en el cajón, para que me entienda, metido detrás de esa piedra en la roca. Y Marta apela, porque Jesús dice, vamos a ir, me gusta esta expresión de Jesús, porque Jesús dice, vamos a ir a despertar a Lázaro. Y dice, mi amigo está durmiendo. Imagínense, Jesús tenía un amigo que en ese momento era un cadáver. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha llamado amigo cuando aún éramos un cadáver, no? Y olíamos, pésimo. Porque el pecado es horrible, es una pestilencia. Y resulta que cuando Jesús llega, Marta, ¿cierto?, apela, dice, Señor, ya lleva 4 días y está hediondo, hiede. Y Jesús dijo, mueva la piedra, y usted sabe, ¿cierto?, que lo primero que sale, porque Marta estaba en lo correcto, estaba hediondo, estaba muerto. Y Jesús lo llama y sale Lázaro ahí todo, ¿cierto?, lleno de vendas que estaban impregnadas con ese olor, pero sale vivo, esa convivencia de la vida, pero con la hediondez.
Y luego Jesús dice, sáquenle las vendas, libérelo y déjenlo. Entonces, fíjense que hay algo que es interesante, que cuando nosotros somos llamados de la muerte a la vida, hay un proceso inmediato de la vida de Dios actuando en nosotros, pero luego comienza un proceso de renovación, de transformación, donde somos sacados de esa aroma hedionda, de esa pestilencia que nos rodeaba y estamos siendo transformados para lo que es la imagen de Jesús. Entonces, debemos entender ahora cómo olía Jesús. Vamos a hablar ahora del otro lado. Lázaro es una tipología de lo que usted y yo éramos. Y espero que sea así. Amén. Ahora, puede que hayan algunos Lázaros que todavía el Señor los tenga que sacar de la tumba y Jesús los está llamando aún así amigos. Porque créame que en las congregaciones tenemos Lázaros en diferentes estados. Lázaros muertos, hediondos, Lázaros que están saliendo de la tumba y Lázaros que están siendo ya purificados, sacados sus vendas, ¿cierto? Y luego vemos a ese mismo Lázaro en la misma historia que está sentado con Jesús en la mesa. Y dice así, y la gente iba a ver o trataba de entrar a la casa en Betania donde estaba Jesús, pero dice, no solo a causa de Jesús, sino de Lázaro que había resucitado entre los muertos. ¿Y qué significa eso? Que el testimonio de Jesús era tan fuerte, pero el de Lázaro también. Lázaro ya no era alguien desagradable, la gente quería estar con él y dar testimonio de su resurrección. Entonces, algo que necesitamos saber es que este lugar se transforma en una casa de Betania, donde Jesús esté sentado con Lázaros resucitados, a tal punto que la gente quiera venir a este lugar, porque está Jesús, pero también hay gente resucitada que huele ya no a muerto, sino a vida, que hay vida de Dios en ellos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen, yo quiero ser, o yo soy siendo ese Lázaro transformado por el poder de Jesús? Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de olor, hablamos de este sentido del olfato para discernir qué está vivo y qué está muerto, qué está bien compuesto, qué está descompuesto. Quiero utilizar 2 Corintios 2:14, una ilustración que da Pablo haciendo alusión al Antiguo Testamento. Vamos a dar algunas vueltas. Yo espero no entusiasmarme porque si no, estamos toda la tarde acá. Pero vamos a dar una mirada aquí. 2 Corintios capítulo 2, 14 al 17. Y dice, si me ayudan a leer, dice más, a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, ¿qué cosa? ¡Wow! El olor de su conocimiento. Y luego dice así, ¿qué más? Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. ¡Wow! Pero luego hace una diferencia. Y en los que se pierden, a estos ciertamente, ¿qué cosa? Olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Amén. Y dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Wow, entonces ya tenemos esto que acabamos de ilustrar en la vida de Lázaro como un ejemplo de cómo Pablo separa a las personas. Separa diciendo, aquellos que están en Cristo Jesús, aquellos que han tenido un encuentro con Jesús, que Jesús se paró frente a su tumba. ¿Cuántos dicen, Jesús se paró frente a mi tumba, pastor? Ahí estaba yo tendido, tieso, muerto, y Él alzó su voz y me llamó por su nombre. Qué hermoso es Jesús, ¿no? Nos llama por nuestro nombre. Me gusta pensar que Lázaro estaba ahí en la oscuridad de la muerte y Jesús traspasó su voz, la muerte, y lo sacó, lo arrancó. Así actúa el poder de su resurrección en nosotros. Y digo de resurrección de forma profética porque usted me puede decir, pero pastor, yo no he muerto. Yo estaba vivo, sí, mas la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y en pecados. ¿Qué significa? Que éramos esclavos del pecado, servíamos al pecado. Nuestros sentidos estaban dañados. Estábamos completamente cegados a este siglo,
Pero la voz de Dios traspasó la oscuridad y comenzó a llamarnos. Ahora, las conversiones son diferentes para todos. Hay personas que, ¡pum!, se les abrió el entendimiento de un sopetón. ¡Wow! Y entendieron y resucitaron. Es como cuando Jesús le dio vista a los ciegos. A uno le tiró barro, ¿cierto? Como cuando hizo al hombre, lo volvió y le tiró la humanidad encima, reestructuró su humanidad y el hombre vio, ¡pam!, al tiro. Pero hay otro que le tiró barrito, le escupió y dijo, ¿cómo ves? Veo los hombres como árboles. Vamos de nuevo. Ahora sí, hay procesos de resurrección, procesos de visualizar a Dios. Y muchos de nosotros estamos en diferentes etapas. Yo de pronto los escucho a ustedes, sus testimonios. Pastor, yo estaba acá jugando y de pronto escuché unas canciones. ¡Ay, qué lindo! Vamos a ver qué es. Como que dieron ganas de llorar. Huyamos de acá mejor. Las personas tienen diferentes reacciones frente a los impactos que Dios trae, ¿sí o no? Otros dicen, pastor, a mí me entregaron un tratado. Yo conozco un hombre llamado Ashen Intrater, que es un judío mesiánico. Tiene un hombre extraordinario, una sabiduría enorme. ¿Y él cómo se convirtió al Señor? Él estaba en Guatemala haciendo un recorrido de turismo y encontró un afiche de un concierto de rock cristiano, un papel. Y fue a un concierto de rock. Y ahí Dios actuó en su vida. Cuestiones impresionantes, ¿sí o no? Conversiones inéditas. Cómo Dios es capaz de impactar a los hombres, pero son procesos. Ahora, el proceso de muerte, de vida a muerte, es algo completamente que viene de Dios. Es algo que ocurre. Dios aparece y nos golpea y trae vida a nosotros, pero convivimos con ciertos aspectos de muerte. Dios en nosotros, vida. Piensa en Lázaro. Lázaro, ven fuera. ¡Pum! El espíritu vuelve a Lázaro. Lázaro despierta, pero el olor de muerte sigue en él. ¿Me sigue? Entonces, muchos de nosotros estamos en diferentes estados. Y Dios dé paciencia a los siervos y a las iglesias ¿cierto?, que conviven con estos procesos de transición. Y Pablo está recalcando esto. Nosotros tenemos la vida de Cristo en nosotros. Entonces miremos cómo huele Cristo. ¿Cuál sería su aroma? ¿Se ha puesto a preguntar? Y hay algo que debemos hacer. La mansedumbre siempre tiene un aroma grato. La Biblia dice que Dios le gusta relacionarse con los humildes. ¿Me entiendes? Dice, da gracia. Tiene una característica particular que cambia el corazón. Jesús tenía algo tan particular, la gente quería estar con él, los niños querían estar con él. Jesús no era un enojón, amados, porque los niños querían estar con Jesús, corrían estar con él. No era como el pastor mañoso, ¿no? Querían sentarse y la Biblia dice que tenían que, no, y él dijo, no, dejen los niños venir a mí. Ahora, cuando Jesús es ungido, se cree, algunos teólogos sostienen que fue ungido más de una vez. Otros muestran que cada ungimiento mostrado en la Biblia no es el mismo, sino que muestra 3 ungimientos en 3 etapas diferentes de Jesús. Pero más allá de llegar a esa conclusión y definir cada uno de ellos, yo quiero enfocarme en una sola cosa, y es que cada uno de esos perfumes que Jesús recibe, ¿cierto?, impregnan en él un aroma que pasa a la cruz. Mira qué interesante. Jesús fue ungido. Por ejemplo, en Betania, usted recuerda, ¿cierto? Una mujer trajo un frasco de perfume, de nardo, lo quebró, lo derramó y ungió todo el cuerpo de Jesús. Y ahí los avaros aparecieron de inmediato. Judas, Señor, pudimos haberlo vendido esto por mucho dinero. Y Jesús le dijo, déjala porque ella está ungiendo mi cuerpo. ¿Para qué? Para la sepultura. ¿Me entiende? Entonces, esos ungüentos, ese perfume que estaba recibiendo Jesús, estaba preparándolo para la resurrección. Mire qué interesante. Ahora, hay algo interesante, es que la casa se llenó ¿de qué? Del perfume. O sea, no solo fue Jesús. Ahora, si era tan potente ese perfume que toda la casa quedó impregnada, y Jesús fue crucificado pocos días después, piense, la cruz, con todo y ese espectro horroroso de un crucificado,
algo en particular estaba ocurriendo en el Gólgota. Aparte de haber sangre, aparte de haber una escena de un crimen atroz sobre un inocente, algo estaba ocurriendo en el ambiente, en el aroma. ¿Qué cosa era? El olor de la mansedumbre de Jesús en ese nardo impregnado en su cuerpo. Jesús expelía en la cruz el perfume que había sido derramado sobre él. Entonces, cuando dice la Biblia, Pablo dice que nosotros tenemos el olor de Cristo, está hablando de esa aroma, de esa unción que Cristo derramó sobre nosotros como el olivo perfecto. El olivo, mire, escuchemos, el aceite de oliva, usted sabe cómo nace. Esta zona es de olivo, ¿no? Entonces, es fácil entender que el fruto del olivo es quebrado, ¿cierto? Es prensado y al ser exprimido el aceite, ¿cierto? Escurre y de ese lugar se saca el aceite que es la base de los perfumes. Así funcionaba. Es decir, para hacer un perfume se establecía un aceite neutro de oliva que era exprimido y sobre ello se echaban sustancias. ¿Me entiendes? Se echaba nardo, se echaba canela, se echaba, independiente de la corteza del árbol que era destilada, y se echaba esa unción, esa esencia sobre ese aceite, y ahí hacía un aceite aromático. Bueno, Jesús es la base de nuestro perfume. Es la esencia misma que fue prensada, el olivo verdadero. Romanos 11 dice que existe un olivo y usted y yo somos injertos a ese olivo. Cristo es nuestro aceite, es nuestro perfume. Entonces, cuando Dios nos mira a nosotros al salir de la tumba, pasados a muerte, mas huele, ¿qué cosa? El perfume que Cristo ha puesto en nosotros, olor de vida. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Jesús. Porque mire, entender esto nos hace ver la gracia de Dios derramada sobre nosotros. De llamarnos amigos aun cuando éramos un cadáver. Y ahora abra su cuota de paciencia. Quizás cuántos amigos hay ahí que huelen a pecado, pero que Jesús los reconoce como amigos que tiene que resucitar. Así que de pronto usted, este no tiene perdón, este está perdido. Tranquilo, que Jesús puede un día simplemente al mover, ¿cierto? Muevan la piedra, ese es su trabajo. Jesús, ven afuera. Bueno, ahí hay un tema, ¿no? Quien movió la piedra no fue Jesús, fueron los discípulos de Jesús. Y quien le quitó la venda no fue Jesús, sino los discípulos de Jesús. Entonces, nosotros como iglesia, como es resucitado, nuestro trabajo es quitar la piedra para que la voz de Jesús se escuche en esos lugares y luego quitar las vendas, lidiar con la inmundicia que alguien trae para que pueda ser libre. ¡Wow! Entonces piense, nosotros como amigos de Jesús, como resucitados de Jesús, tenemos un aroma, un aceite que fue quebrada, que en la cruz fue exprimido Jesús y derramó su aceite de aroma sobre nosotros. Y yo digo así, gracias Señor por lo que has hecho. La cruz tiene un impacto tan grande, amados, que jamás podremos nosotros dimensionar en su totalidad lo que esta significó. Ahora, vamos a mirar un poquito el Antiguo Testamento para entender esta idea del apóstol Pablo cuando está diciendo que nosotros tenemos el olor de su conocimiento. Amén. Y Pablo está haciendo mención a un aceite en particular. Pero no, antes de eso, quiero seguir un poquito en algo que se me quedó aquí. Salmos 45, 7, 8. Mire, yo quiero que miremos una descripción profética de Jesús. No quiero perderme esto. Salmos 45, versículos 5 y 8. Por favor, está hablando proféticamente del Mesías. ¿Y qué dice? Has amado la justicia y has aborrecido, ¿qué cosa? La maldad. A causa de eso, dice, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, ¿con qué? Con óleo o aceite de alegría más que tus compañeros. Wow, piense, Jesús, como decía, es alguien que es la persona más alegre del mundo. Amén, igual que usted hoy.
Es la persona más alegre del mundo. Y que Jesús dice que tiene mirra, aloe y casia, exhalan todas sus vestiduras. Mire qué interesante. Desde Palacio de Marfil te recaen. Es decir, Jesús expele. Y aquí anuncia que el perfume, el aceite, compone ciertos elementos que le dan esa característica aromática. Entonces vamos ahora sí. Vamos un poquito a mirar hacia atrás. Vamos a mirar un poquito hacia atrás. Bien, vamos a mirar un poquito acerca de cómo funcionaba en el Antiguo Testamento el tema del aceite. Hay un aceite en particular. A ver si me permite hacer una narrativa para dar contexto, porque yo sé que muchos no conocen el Antiguo Testamento. Bien, si nosotros miramos hacia atrás, vamos a ver el libro de Éxodo, ¿ok? No me voy a ir al Génesis, o si no estamos toda la tarde. Vamos al libro de Éxodo, que cuando Dios toma un pueblo que nace en esclavitud y lo saca de Egipto. Vea esta ilustración, 400 años esclavo, Moisés se levanta, los libera, 430 años comienza el proceso de liberación. Vienen las 10 plagas de Egipto, cada una de ellas representaba quebrar el corazón de los egipcios. La última plaga se caracteriza porque van a morir todos los primogénitos, ¿cierto? Y en esa plaga Dios dice, aparten un cordero, tomen a ese cordero, cómanlo, su sangre la pongan en los dinteles de las puertas, dentro cómanse el cordero asado, cocido, todo, o sea, cómanselo entero, asado. Y al otro día, y con panes sin levadura y con vestidos para salir. Entonces, esa noche, la muerte, Dios pasó ministrando muerte. Jesús, Yeshua, pasó por Egipto castigando a los egipcios. Y al ver la sangre del cordero pasaba de largo, y la gente que tenía la sangre y comía el cordero era libre. ¿Cierto? Usted se sabe esa historia. Si no, me imagino que alguna película, alguna novela pudo haber visto por ahí. Cuando llega el otro día, los judíos se van, salen libres, cruzan el Mar Rojo, y al cruzar el Mar Rojo, ¿cierto? Todo el ejército de Faraón que comenzó a seguirlos se ahoga y mueren. Y ellos cruzan y se acabó Egipto, no pueden volver más, y se dirigen al monte Sinaí donde Dios les da su ley. Eso ocurre en un transcurso de 50 días más o menos, desde la Pascua, que es cuando matan al cordero, hasta que Dios les habla en el monte Sinaí donde les da las tablas de la ley. ¿Sí? Fui muy rápido, pero se entendió. Ahora, en una representación profética nuestra, ¿qué es? Usted y yo, este es sinónimo de muerte otra vez, Egipto, esclavitud. ¿Cierto? Los pentecostales se acordarán de esa canción, de la tierra de Egipto yo vengo, ¿cierto? Desde allá me sacó mi Señor. Los que no, escuchen esta parte. Egipto es el mundo donde tú estabas. Te esclavizó. Trabajabas con barro y paja, construyendo y trabajando y dando tus pulmones para un sistema que no es el reino de Dios. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Moisés, a Jesús, al que fue sacado de las aguas. ¿Se acuerda que Jesús surge del Jordán como un Moisés, un libertador, cuando asciende? Y Jesús viene y libera, ¿cierto? Porque es la muerte de los primogénitos. ¿Y él qué da? Dios da a su primogénito por ti. ¿Cierto? Tú merecías morir, pero él dio a su único hijo para que pagara tu pecado. ¿Cómo? A forma de cordero. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cordero, Jesús, derramó su sangre y puso una sangre en tu puerta, en la entrada de tu vida, pero tu responsabilidad es comer a Jesús dentro de ti. ¿Se entiende esa imagen, no? Comer a Jesús. Juan capítulo 6, Jesús dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede tener vida.
Es decir, que el proceso de resurrección tiene que ver con creer en el sacrificio de Jesús. Amén. Que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, pero a la vez comer de Jesús, es decir, apropiarme de Jesús. No basta solo con creer a Jesús externamente, sino comer a Jesús, disfrutar, saber sus palabras, saber su voz. Jesús dijo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Por eso vamos a cenar. Pero la cena, ¿qué representa? Un entendimiento interior de que el Hijo de Dios realmente es suficiente para quitar mi hambre, y no tengo ya más hambre del mundo, ya no tengo más sed de este mundo, porque yo anhelo ya las cosas eternas. Yo anhelo donde está Dios y Cristo sentado a la diestra del Padre. Esa es la mentalidad de la iglesia. Cuando ha comido de Jesús, cuando Egipto ya no es más su esclavo, usted sale de Egipto, Él lo liberó, pero no lo liberó para que usted hiciera lo que quisiese. Romanos capítulo 6 dice que antes éramos esclavos del pecado para hacer lo que el pecado nos decía que hiciésemos. Pero hoy, ahora que Yeshua, que Jesús nos liberó, ya no somos esclavos del pecado, sino esclavos, escúchame, de la justicia. Es decir, ahora ya no tenemos que obedecer al pecado, pero sí obedecer a la justicia, comer de Jesús. Ahora, ¿por qué quiero mostrar este ejemplo? Yo sabía que me iba a entusiasmar, porque yo quiero llegar a ese lugar cuando Moisés recibe la ley. Bueno, y los bautismos es pasar por el Mar Rojo, ¿no? La Biblia dice, Moisés dijo así, o sea, Pablo dice así, que fueron todos bautizados en el Mar Rojo. Es decir, todo el pueblo de Israel pasa un bautismo espiritual. Así es usted. Por ejemplo, ayer se bautizaron hermanos, ¿no? ¿Y qué fue que hicieron? Comieron de Jesús, tuvieron su Pascua y cruzaron su Mar Rojo, fueron bautizados. Ahora tienen que tener un encuentro con su Sinaí, con la ley de Dios, con el Espíritu, Señor de sus vidas. ¿Me capta? Como cada una de esas figuras es profética para nosotros. Ahora vamos al aceite. ¿Qué tiene que ver, pastor? Usted está hablando de aroma y se fue para allá. Yo quería ilustrar desde esta imagen cómo somos liberados, cómo somos transformados, pero cómo Dios quiere de nosotros algo más que darnos libertad. Es darnos de Él mismo, que seamos como Él. Mire, cuando Dios usted lo salvó, Dios no tiene un proyecto a medias con usted. Dios no dijo, bueno, apenas lo voy a salvar. No, Dios quiere que seas como su hijo. ¿Sabes cuál tiene que ser tu mayor aspiración, Josué? ¿Sabes cuál es? Pregúntame, pastor, ¿cuál debe ser mi mayor aspiración? Hazlo. Debe ser semejante a Jesús. No tenemos un estándar. Dios no espera menos de nosotros. Mire, nos dio lo mejor que el cielo podía tener. Dígame algo algo mejor que el cielo podía contener. ¿Qué había algo mejor que Jesús? Nada. Y se nos entregó todito todo en pleno. Ahora, no solo eso, sino que después de consolar a la humanidad, Jesús subió y dijo, voy a enviar otro consolador, el cual es el Espíritu Santo, el aceite del Espíritu que los va a ungir. ¿Cierto? Y el libro de Juan dice que nosotros tenemos la unción del Santo. Es decir, que estamos ungidos por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. O sea, el Espíritu Santo se dio lo mejor. Dios te dio a su Hijo, Dios te dio su Espíritu y Dios te dio su paternidad. Por lo tanto, Dios no espera nada menor de ti y de mí que ser semejantes a su Hijo unigénito. Hoy en día tenemos una expectativa tan mediocre del cristianismo que somos una copia fruna, una copia barata, una copia china, pirata de un Jesús glorioso. Por eso la gente mira y ve un Jesús como desformado en nosotros, porque creemos que no podemos caminar como Él anduvo. Creemos que la santidad es un imposible para nosotros. Nos gusta ser ese Lázaro resucitado
pero aún convivir con las vendas del mundo asqueroso de donde nos sacó. Y Dios no, escúcheme, me gusta esto, Él no fracasa en ningún plan que Él tiene. Pablo lo dice de esta forma y nos consuela: aquel que comenzó la buena obra será fiel en terminarla. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios toma a Israel, lo saca de Egipto, lo conduce a la tierra prometida, a un destino, pero dice, vamos a pasar por este lugar, tengamos un momento. Y habla con Moisés. A ver, para que podamos entender. En Éxodo capítulo 20 al 29, no lo voy a leer, sino ahí Dios habla de una serie de leyes que enfocan 4 cosas. Y habla en relación a leyes que tienen que ver con doctrinas, con convivencias, con fiestas y con ofrendas. Ponga atención a esto. Es decir, Dios les dice, mire, ustedes van a tener fiestas. Y les nombra 7 fiestas que tienen que tener. La fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta de expiación, la fiesta de los tabernáculos. No la voy a explicar toda ahora, pero cada una de esas fiestas era representación de cómo se dividía la vida de los judíos. ¿Me entiende? Cada una de ellas marcaba un estilo, una forma. Dios quería fiestas, Dios es Dios de fiestas. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que Dios es alegre, le gustan las fiestas? ¿Sí? Parece que Dios no quiere invitarlos a ustedes, son refomes así como para fiestas. Dios es Dios de fiestas y dijo, vamos a tener fiesta en el desierto. Y les da las instrucciones. Y luego de dar esas 4 categorías que tienen que ver con enseñanzas, doctrinas, leyes, que tienen que ver con cómo convivir, cómo nos vamos a relacionar en el camino, cómo vamos a andar con el vecino. Lo tercero, cómo vamos a administrar nuestro dinero, cómo vamos a utilizar la generosidad. Y 4, cómo vamos a vivir nuestra devoción, nuestra adoración a Dios. Esas 4 cosas las habla ahí en cada uno de esos capítulos. Y en el capítulo 30 de Éxodo, piensa, este pueblo que es sacado, pasó el Mar Rojo, y Dios le dice a Moisés, mira Moisés, ahora yo te voy a mostrar un aceite que yo quiero que ustedes hagan. Aquí está. ¿Ves? Por eso tenía que hacer ese recorrido. Y cuando llega a ese aceite, les dice, miren, ustedes van a hacer un aceite que se llama el aceite de la unción y otro que se llama el perfume de la adoración. 2 perfumes. Uno que era para ponérselo encima y otro que era para ofrecerlo. Ahora, el aceite de la unción, adivine, ¿cuál era la base del aceite de la unción? ¿Quién? El aceite de olivo, muy bien. Y aquí, yo no sé si nos da como para Éxodo 30, 23 al 29. Vamos a leer ahí algunos versos. Éxodo 30, ¿cierto? Del 23 al 29, dice así. Tomarás especies finas de mirra, de canela, de cálcamo y de casia. Ya, ahí están las 4. Y cada una de ellas tiene un valor. Mire qué interesante. Estas 4 especies no se miden por una medida, sino por un costo. ¿Se entiende? La medida entonces de esta especie no es una medida, ¿cierto? En litros o en gramos, sino medida en un valor. Y luego dice, ¿cierto? Según el ciclo del santuario, y aceite de oliva, y ahí hay una medida, un hin. Es decir, estas 4 especies se derramaban sobre el aceite de oliva que tenía una medida que son de 3 a 4 litros. ¿Se entiende? Un hin es una medida hebrea que es de 3,4 a 4 litros. ¿Ya? No sé si se entiende. Piense, voy a reestructurar. Dios da leyes para convivencia, leyes acerca de enseñanzas, leyes en cuanto a la relación con el dinero y leyes en torno a la adoración. Les dice, mire, de esta forma van a vivir, Y cuando termina en el 30 dice, ya Moisés, ahora vamos a hacer un aceite. Y este aceite tiene una particularidad. Tú vas a poner aceite de oliva y sobre ella vas a derramar 4 especies. ¿Ok? Y ahí se va a hacer un perfume. ¿Ok? Ahora, yo quiero centrarme en este perfume. ¿Qué característica tenía este perfume? Dios había mandado a construir, antes de este aceite,
una serie de artefactos que iban a estar en el templo o iban a estar en el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Una tienda donde Dios iba a vivir. Dios quería vivir con Israel. Dios quería estar con ellos. Entonces colocó una tienda, dijo, hagan un arca, coloquen un lavatorio, coloquen una mesa y una serie de artefactos, 7 artefactos. Y cada uno de esos artefactos, cuando terminase, este aceite, este perfume que se había construido, con este aceite, con estas 4 esencias, se iba a derramar. ¿Para qué? Para que todo el tabernáculo tuviera un aroma. Pero luego los sacerdotes tenían que ser ungidos con la misma aceite. ¿Qué significaba? Que el tabernáculo iba a tener el mismo aroma que los sacerdotes. ¿Me está siguiendo? Ahora, ponga atención a esto cuando Pablo está hablando que nosotros tenemos el aroma de su conocimiento. ¿Por qué? Porque usted y yo hemos sido llamados a ser sacerdotes. La Biblia dice que fuimos llamados ¿a qué? A un sacerdocio. Y aquí quiero hablarle a las damas porque de pronto siempre como que relegamos, digo, mire, la verdad es que el sacerdote del hogar es el hombre. Pero aquí hay algo que necesitamos entender. El sacerdocio es universal delante del Señor. ¿Qué significa? Que usted está llamada a ser sacerdote del Dios vivo. Por lo tanto, Dios quiere derramar sobre nosotros ese aceite, esa unción de su conocimiento, ese aroma que reemplaza el olor a muerte que antes teníamos. Amados, si nosotros pusiéramos a ver el libro Levíticos, nos impactaríamos porque ese sacerdote, una vez que se ungía, tenía que permanecer 7 días ya. Lo bañaban en frente del pueblo y todo un tema ahí. Y tenía que permanecer 7 días esperando a que Dios se manifestase. Bueno, ahora, ¿por qué quiero llevar esto? Vamos ahora al Nuevo Testamento rápidamente. Piense usted, la iglesia fue salvada en Cristo Jesús, que murió en nuestro, ¿cierto? El Cordero Pascual. Y luego de eso, Jesús resucita como primicia de entre los muertos, ¿cierto? Y le dijo a sus discípulos, esperen porque va a ser derramado el Espíritu, la unción. El Espíritu es el perfume del Padre para sus hijos. ¿Me capta? Es decir, si usted carga el Espíritu de Dios, usted tiene en sí la unción del Santo. Ha sido ungido para entrar confiadamente al trono de la gracia. Usted no necesita que alguien vaya a Dios por usted. Usted puede ir directamente. Ya no necesita un intermediario, no necesita a San Tomás, Sanguchito, a nadie. Usted necesita simplemente un corazón contrito y humillado y decir, Padre, Padre, Padre. Ahora, cuando recibimos eso y decimos, wow, qué maravilloso, tenemos la unción de Dios. Y la iglesia recibe el Espíritu Santo en Pentecostés, esa unción sacerdotal. Pero ocurre algo, que esa unción es el olivo quebrado. Entonces las especias aromáticas que se vierten sobre esa unción no son dadas sin un costo. ¿Se acuerda que las 4 eran medidas por un costo? Pero el aceite es dado por una medida. Bueno, Cristo fue dado a nosotros sin medida, se entregó completito, ¿no? Bueno, pero nosotros sobre la vida de Cristo que hemos recibido debemos quebrar esencias que hagan que nuestra vida sea olor grato delante de la presencia del Señor. Pastor, ¿cómo es eso? Usted me está diciendo primero que Dios puso su olor en nosotros. Sí, puso su olor en nosotros. Mas nuestra vida tiene que ir en coherencia a lo que Cristo hizo. Mire, quiero mostrarle algo en Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. ¿Cómo estamos en el tiempo? ¿Bien? ¿Sí? Sí. Eclesiastes 10:1. Prometo terminar pronto. ¿Está ahí? ¿Qué dice? Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. Entonces, pastor, yo ya tengo el perfume de Dios, pero ponga atención, mire lo que dice. Dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor. ¿A qué cosa? Al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El Eclesiastes está diciendo, usted puede tener su vida extraordinaria, buenísima en muchas cosas, pero una sola cosa puede corromper toda la gracia de Dios en usted. Pastor, ¿cómo así?
Muchas veces el permitir, lo que está diciendo, convivir con las vendas de Lázaro en nuestra vida, van a ir corrompiendo aquella obra de Dios. Por eso el Señor está diciendo, ¿con qué limpiará el hombre o el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces hay aspectos, amados, que necesitamos entender. Recibimos de Jesús, mas necesitamos hoy caminar en sujeción a Jesús. Tito capítulo 3, versículo 5 creo que es. ¿Me lo puedes dar, por favor? Me acordé de ese verso. ¿Cómo nos salva el Señor? Nos salvó no por obras de justicia. Eso está claro, ¿no? No porque nosotros hayamos sido buenos, sino ¿por qué? Por su misericordia. Y aquí dice, ¿cómo se muestra su misericordia? Es por el lavamiento de la regeneración, es decir, la sangre nos lava y limpia de todo pecado. Pero luego dice, y por la renovación en el Espíritu. Es decir, que esa misma unción que nos capacita nos debe renovar de la vieja forma de vivir. Y es aquí donde hay cuatro esencias que usted y yo debemos aplicar. Solo las nombraré para que usted las pueda ahí notar. Primera esencia. ¿Se acuerda que en Éxodo dijimos del 20 al 29 que Dios le había hablado acerca de convivencia, de generosidad, le había hablado de doctrina y le había hablado de adoración? Hechos capítulo 2, 42. Quiero que lo miremos. La iglesia de Jesús, que es la primera iglesia y que somos hoy nosotros. Dice, esta es la iglesia, y dice, y perseveraban o permanecían ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. En 4 cosas. Esas 4 cosas son las 4 esencias que se vierten sobre la nueva vida que Jesús ha sido derramada en nosotros. Esta es la cultura del cielo. La cultura del cielo tiene que ver con la palabra, con la consagración, las escrituras, consagración. La segunda tiene que ver con comunión. La tercera tiene que ver con generosidad, el partir el pan y compartirlo. Y la 4 significa o tiene que ver con la devoción. Esa es la cultura de quienes reciben del Señor. Entonces, ¿por qué? Porque cada uno de ellos da un olor delante del Señor. ¿Me capta? Es una esencia que Dios da. El aroma de la consagración, por ejemplo, dice así. Segunda de Corintios 6, 17. ¿Qué es consagrarse? Podría dar tantas cosas, pero la palabra consagrar significa con sangre. Es decir, que la sangre nos apartó. Dios puso sangre sobre nosotros y ya usted no es más como era antes. Fue apartado. La Biblia dice, con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. Es decir, nos compraste. La palabra redención es comprar, es rescatar. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios y nos has hecho un reino de sacerdotes. Mire lo que dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis el mundo y yo recibiré. Es decir, usted ha sido rescatado del Señor. El Señor la sacó de una tumba, no puede seguir conviviendo como convivía. No puede seguir haciendo los fraudes que antes hacía. No puede seguir corrompiendo su carne como antes lo hacía. No puede. ¿Por qué? Porque usted ha sido llamado a una nueva vida y hay una esencia. No deje que esa mosca muerta caiga en su perfume y corrompa la nueva vida que Dios le está dando. Y esta parte es práctica, amados. Dimos toda la parte profética, esto maravilloso, pero aquí hay algo muy práctico. La consagración es vivir para Dios, para la ley de Dios y su justicia. Y es aquí donde la puerta tan maravillosa de Dios se torna estrecha e incómoda para nuestra carne, porque nos obligará a soltar cosas. Y esto
yo decía ayer, ¿cierto?, que es locura para los que se pierden. Ah, qué lata, ¿cuánto va a estar hablando este hombre? Pero para quienes conocen, dice, esto es verdad, Señor, limpia mi corazón. ¿Qué hay en mí que debo apartar? Y escúcheme, hay relaciones que nos apartan de Dios. Por ejemplo, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Y qué comunión tiene Cristo con una prostituta? ¡Wow! Es decir, hay hábitos, hay relaciones, hay estructuras, formas de vida que corrompen el perfume de Cristo en nosotros y que tenemos que soltar. Creo que más claro ya no puede ser. Ahora ya la conciencia, el Espíritu Santo que actúe sobre sus conciencias y empieza ese escaneo, ¿no? Y empieza a escanear nuestra vida, empieza a escanear nuestras finanzas. Chuta, ¿cómo estoy ganando? Estoy robando combustible a los vehículos de mi jefe. Por ejemplo, hábitos corruptos que somos consagrados, apartados para el Señor. Yo la otra vez hablaba de esto con los jóvenes. ¿Cómo te estás consagrando? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué hay en tu historial de internet? La consagración es un tema muy profundo, pero quiero mostrar simplemente ese botón, ¿amén? Lo segundo es la comunión. Salmos de Carabineros 133. Dice así: mirad cuán bueno, ¿se lo sabe o no? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, el buen aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. Es decir, está diciendo que el tener comunión es un aceite sacerdotal. Y la comunión es tener armonía. La palabra armonía, mire, a ver, con respeto a los músicos, me ha gustado mucho la música. No soy un gran cantante, pero tampoco me pasan gato por liebre. Y muchas veces, vamos a hacer un ejercicio aquí. Ven para acá, vamos a cantar. Sí. Ya. Va a cantar Robinson con el David. Ya. Sí, pasa a cantar ahí con tu hermano. Sí. No, tranquilo. Yo quiero simplemente, y yo voy a meterme aquí para no crucificarlos. Ya. El trío dinámico, capaz sacamos un disco aquí. ¿Ya? ¿Cuál canción te sabes? Está difícil, se lo puse difícil, ¿no? No me voy a decir la lambada, pues. ¿Ah? No, la Macarena. ¿Cuál? Ya, te sabes Yeshua. Ya, ese es. Ahí está. La letra no creo que se te olvide, no. Bien, vamos. Y Yeshua. Canta. Listo. Horrible. Esto es estar juntos, pero no tener armonía en lo absoluto. ¿Sí o no? ¿Armonizamos? Nada. La armonía tiene que ver que cada lugar, incluso en la técnica vocal, la siento, fracasaste completamente. Póngame atención, en la música tiene que ver algo que se llama la armonización, pero no basta solo con la armonización, también se necesita el empaste. Esto es para los músicos. ¿Qué es empastar? Que mi voz conecte con la voz que está al lado. Porque muchas veces hay armonía, están afinados los tres, pero no están empastados, po. Entonces cada uno le hace, oh, aleluya. Y el otro, aleluya, aleluya, aleluya. Y cada uno hace una cuestión diferente. El empaste es que los sonidos y las voces, que mi voz se parezca a la tuya. Es difícil que me parezca pero que tenga la misma tonalidad. Eso es algo que es música. Ahora, la comunión tiene que ver con eso. Con armonizar, con caminar, con poder tener esa cualidad o esa mentalidad de rebaño. ¿Qué es una mentalidad de rebaño? Esa mentalidad comunitativa, de comunidad. Que yo llego y a la persona que llego, buena, hombre, tanto tiempo que no había, apareció el perdido. ¿Se fija?
Eso no es comunión ni armonía, pues amado. Quizás al pobre hermano le costó la vida llegar a la iglesia y usted viene y le tira el palo a la cabeza así. Buena, pues perdido, apareció. Puta, ¿qué? Chao, nadie quiere volver porque no hay armonía, no me siento fuera de tono. La armonía es comprender, escúcheme, sobrellevar incluso la debilidad del otro. Sobrellevar los escándalos que puedan de pronto manifestarse. ¿Por qué? Como decíamos al principio, porque hay algunos que llegan ya con el aroma, pero otros llegan todavía arrastrando su pecado, luchando su batalla, todavía con sus demonios a la rastra, voy a decirlo así. ¿Por qué? Porque, mire, tristemente, amado, llegamos tan rotos del mundo. Rotos en nuestra infancia, en nuestra paternidad. Hay personas que llegan con una coraza, una fortaleza, pero son dentro de esas murallas de acero impenetrable. Hay una niña llorando, pidiendo paternidad. ¿Por qué? Porque toda la vida fue golpeada. Entonces construyó murallas, edificios, torres. Y construyó una fortaleza tan grande que nadie puede entrar y ella tampoco puede salir. Y la comunidad es ese lugar de transición, de armonizar, de soportar y de convivir. Y yo le voy a decir algo, comunión, y esto es un dicho que tengo en la iglesia, comunión es signo de dificultad. Es decir, va a ser complicado. Si usted no cree, ¿cuántos están casados aquí? Amén, ahí está la confirmación, ¿no? El convivir juntos es problema, es sinónimo de choque, de confrontación, de desánimo. Ay, otra vez, ¿qué voy a hacer? ¿Ah? Es así. Y la gente muchas veces cree que la iglesia va a estar ausente de eso. Que hay puros ángeles aquí. Oh, y no es así. ¿Ah? De pronto, amado, hay personas cuando uno se para a predicar y ve las caras, dan ganas de irse sentar de nuevo. Porque hay luchas. Hay dificultades, hay ambientes espirituales, hay pecados que resolver, hay gente que tiene heridas que manifestar. Y la iglesia necesita caminar en la comunión. Primero la comunión. Y ahí necesitamos la comunión primero con el Señor para a través del amor de Dios amar a nuestro hermano. Entonces se da cuenta, este es un aroma que el mundo no huele. Porque las comuniones del mundo son súper superficiales. ¿Cuántos tuvieron amigos en el mundo así? Mientras sonaba la música, mientras cierto había trago, mientras había plata, funcionaba. Pero muchas cosas, cuando se acababa todo el asunto. Y yo me acuerdo en la universidad, yo nunca nunca me fui al mundo, como cuando esta expresión, pero sí estuve en medio. Me tocaba recoger a todos los borrachos en la playa, a mis compañeros, y subirlos al auto, y en la gira de estudio y todo ese asunto. Y algo que me llamaba la atención era que cada uno de ellos colectivamente se comportaba de una forma, pero cuando estaban solos, estaban quebrados. Y así funciona. Los hombres somos re malos para tener comunión. ¿Se ha dado cuenta o no? Pastor, nosotros tenemos un grupo de amigos de fútbol, de gimnasio, sí, ¿y qué hablan? Pura superficialidad, porque no el Colo perdió la U. Siempre lo mismo, ¿no? Hablando de esas cosas. Pero cuando tiene que hablar, oye, ¿cómo estás tú? ¿Cómo? Son preguntas incómodas. La comunión en la iglesia, amado, es un tema a resolver. Por ejemplo, un problema en la masculinidad en las iglesias. Hombres completamente masculados, hombres que no tienen personalidad. ¿Quiénes son las que más oran? Las mujeres. ¿Quiénes son las que más cantan? Las mujeres. ¿Quiénes son las que más están intercediendo? Las mujeres. Y los hombres ahí. ¿Sí o no? Un patito atrás. Anda tú, ora tú por los niños, pide tú la bendición. Y eso, amado, ha fragmentado tantas cosas. Pero es algo que la iglesia debe retomar, comunión. Y eso es una cultura que debe cultivarse. Amén. Creo que es el tercero, ¿no? La devoción o adoración. Me gusta esto, amados. Salmo 141 dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. ¿Qué está diciendo? Que cuando yo adoro, tener una cultura, eso me gusta a mí. Nosotros allá hemos machacado, vamos a tener una cultura de adoración. Llegamos acá y la gente dice, es que yo no siento nada.
¿Por qué tenemos que sentir todo lo que... Esta idea de querer sentir, ¿se da cuenta? Ahí tengo una decisión que tomar y quiero sentir. A ver si Dios está, que yo lo sienta. No todo va a ocurrir por sentir. El 95% de la vida cristiana es común. Usted no va a sentir. Usted va a levantarse en la mañana, te va a mandar a los niños al colegio, va a tener que ir a grabar la loza, va a tener que ir a pagar las cuentas, va a tener que hacer todo eso y una vida completamente común. Y Dios está ahí. Y usted no va a andar diciendo, a ver, Señor, siento o no tengo que sentir que tengo que ir a trabajar hoy día. A ver, muéstrame por tu espíritu. No hace eso usted. Usted se levanta y hace. Usted cuando llega delante del Señor, ay, es que la canción no me gusta, como que no me toca. Yo adoro porque tengo una conciencia y digo, Señor, yo te voy a adorar. Te adoro, me cuesta. Y ahí es lo que se llama un sacrificio vivo, un olor fragante delante del Señor. Entonces, ¿quién fue? Me dijo, pastor, ¿tenemos realmente que levantar las manos? Pero si la Biblia dice, levantad manos a su santuario, levántela. Vaya a saber cómo Dios va a tratar con usted. Gracias a Dios yo no escribí ese libro, fue Él. Entonces yo levanto las manos. Cuando dice, ¿cierto? Alcen voz de júbilo. Así gritaban los... ¿Usted ha escuchado a los judíos cuando dicen la voz de júbilo cómo es? Me da vergüenza gritarlo aquí ahora, pero lo voy a hacer. Los judíos cuando decían, ellos hacían, ¡ya, ya, 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 ya! Así gritaban. Y es gracioso, ¿no? Y decían, den voces de júbilo. Ana tomó un pandero y empezó a danzar. ¿Por qué? Porque celebraban al Señor. Tenemos que tener una cultura de celebración, no por lo que Dios hizo, por lo que yo estoy viviendo, sino por lo que Dios es. La adoración no se trata de mí, se trata de Él. Amén. Entonces yo comienzo a alabar al Señor por lo que Él ha hecho en mí, pero comienzo a adorar por lo que Él es. Gloria a Dios, te alabo, te bendigo. Gracias, Padre. Y esa cultura, amado, renueva nuestra fuerza. Y es un olor grato, porque el Señor viene y dice, wow, mi hijo viene en las puras cáscaras, como un estropajo se arrastró, pero viene y me adora. Mira, Él es. ¿Se acuerda Job? Job, arrastrando, era un muñón, todo pelado, sin nada, perdido. Y él dijo, aunque mi carne sea deshecha, con mis ojos yo voy a ver al Señor. Entonces eso, amado, es una cultura de devoción que esto, yo le pido al equipo de adoración, amados, su adoración suba más fuerte que su canto. Y cuando digo yo que muchas veces estamos más preocupados de sonar por el micrófono que elevar un canto al Señor. Y usted, la congregación, gloria a Dios porque Dios tiene un ecualizador de sonido en el cielo, amado, que regula todas sus desafinaciones. Usted puede dar un gran nido de aquí. Un gran nido para el Señor. ¿Sí? ¡Señor! Y Dios lo va a encontrar. ¡Wow! ¡Qué aroma más dulce, Jesús! Porque Él, amado, no recibe los dones son de Él. Él recibe un corazón contrito, humillado, dispuesto a adorarlo. Amén. Gloria a Dios, den un aplauso al Señor. Amén. Y lo último es una cultura de generosidad, la esencia de la generosidad. Filipenses 4:18, mire, para que no crea que yo quiero manipular algo acá. Dice así, Filipenses 4:18. ¿Qué dice? Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, que era un discípulo de Pablo, lo que me enviaste. Yo había recibido una ofrenda, una generosidad, para que me entienda. Y dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. La generosidad es un olor agradable delante de Dios. Entonces, una cultura en nosotros de generosidad. Mire, y aquí hay un principio, amado, que Jesús dice de esta forma. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque amará o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La generosidad es una cultura, no tiene que ver, amado, con, a ver, para que se entienda, con esa manipulación que hoy día vemos, ¿no?
Porque tristemente esto se ha manipulado tanto para poder robar literalmente y abusar de esto en las iglesias. Pero dentro del contexto que la Biblia nos enseña, la generosidad es una cualidad del corazón. Porque eso, amado, escúcheme, la Biblia dice en el libro de Santiago que las riquezas son hediondas. Dice, aullad rico porque vuestras riquezas se están pudriendo. Así dice. Por lo tanto, la generosidad está asociada a que aquellas riquezas yo las transformo en tesoros eternos. ¿Se acuerda que el Señor hace diferencia entre riquezas terrenas y tesoros eternos? Hacer tesoro en el cielo, ¿cómo? Con riquezas eternas. Pues con riquezas terrenas. Lucas 16 dice, ¿cierto?, que ocupa de esas ganancias injustas hacer tesoros eternos. ¿Y cómo se hace eso, pastor? La generosidad. El libro de Santiago dice, si ves a tu hermano que no tiene, ¿qué le vas a decir? Dios te bendiga, adiós. No, dice, si tú dices, Dios le bendiga, pero no es capaz de ayudarlo, tu fe es infértil. Ahora, mire Cristo, que siendo rico se hizo pobre, por medio de su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Y en principios simples, amados, yo he aprendido a vivir de generosidad y he aprendido a ser generoso. Y sabe, yo le voy a decir algo, no hay algo más tranquilo que estar en paz con Dios en eso. Porque la riqueza, si usted no la aplica con generosidad, la riqueza se lo va a carcomer. Hay dos pecados que son imperceptibles al corazón del hombre, que usted no lo siente, son, ¿cómo se llama cuando? Asintomáticos, no tienen síntomas. Uno de ellos es la avaricia. Todos son avaros menos usted. ¿Se da cuenta, no? Oh, esta gente tan avara. Mire, una cuestión tan sencilla. ¿Cómo se siente a principio de mes cuando le pagan? Mucho uno se siente un poderoso, ¿no? No sé por qué genera la plata esa sensación. ¿Sí o no? Sí, pero algunos dicen, no, pastor, a mí no me pasa. Pero tenga una deuda, a ver cómo se siente. ¿Se va abajo o no? No, pastor, a mí el dinero no me cambia. ¿Y por qué nos aflige tanto las deudas? A mediados de la quincena el asunto empieza a bajar. Cuando en la mesa hay jamón, pan caliente, después un cuarto mortadela lisa, ¿no? Las actitudes, yo digo que hay gente que ha crecido en eso, por supuesto. Pero ¿qué quiero llegar, amado? Es que la riqueza, la avaricia en el corazón no puede ser detectada a menos que usted sea generoso. Entonces, cuando es generoso, usted va a apartar aquello que quiere dar con generosidad. Y usted tiene a este lado, sumamos 100.000 y acá tiene 10.000. ¿Y la gente dónde va a poner su vista? ¿Los 100.000 o los 10.000 que se van? Ponga atención a eso, porque esto, amado, en la iglesia primitiva fue lo que hizo que Ananías y Zafira perdiera parte de la comunión. ¿Por qué quiero mostrarlo, ser tan práctico? Pastor, usted está hablando de los aromas, porque nosotros tenemos el olor de Cristo, pero la falta de generosidad, la falta de comunión, la falta de devoción y la falta de consagración corrompen el aroma que Dios quiere poner en nosotros. Y esto es una cultura que hay que construir. Yo he sentido al Espíritu de Dios, amado, llevándonos durante este año a trabajar estos 4 aspectos a forma de discipulado. Y esto obviamente tiene una estructura de cómo caminar. Por ejemplo, cuando hablamos de la comunión, muchos de nosotros no tenemos comunión los unos con los otros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos tan heridos, tan dañados, que todo nos duele. ¿Se ha dado cuenta esa gente que, como esa canción, te enojáis por todo? Ubica, ¿no? Esas personas que todo les parece mal y todo es un ataque. ¿Te diste cuenta que el hermano no me saludó? ¿Te diste cuenta que el hermano como que me hizo un menosprecio? ¿Te diste cuenta que, y cuando lo saludó, pero te diste cuenta cómo me saludó? Casi ni me tocó. ¿Te diste cuenta? Y si lo tocó la mano, ¿te diste cuenta que me apretó muy fuerte la mano, no? Entonces, todo duele, pero es porque nosotros estamos rotos, la desconfianza. Entonces, amado, hay mucho que hacer. Y esto es lo que el Señor me hablaba para ustedes. Quizás usted lo puede notar tan práctico, pero este mensaje, amado, tiene que ver con una cultura que Dios va a estar trayendo. Y este es un camino. Esto va a ser un camino de soportarnos, un camino de sacar los cocodrilos de los bolsillos, amado. Porque es un tema, amado. Las iglesias de pronto tienen una mentalidad tan rata acá. En el mundo, Dios mío, derrochaban.
Una ronda para todos, decían. ¿Sí o no? Ven a mí y vamos, despilfarrando. Llegan a la iglesia, amado. Y la luquita. Es triste, amado. No es que Jesús era pobre, ¿escuchó eso? No es que Jesús andaba... Cuando hemos movido misión, hemos visto la pobreza, el dolor de la gente, pero hemos tenido comunes con recursos de gente generosa, donde hemos ido a predicar. He estado en el Amazonas, hemos estado en los desiertos, hemos estado en muchos lugares predicando. Y la iglesia debe aprender una mentalidad generosa para promover el reino de Dios. Yo estoy aquí, amado, porque hay gente generosa en San Carlos que me permite vivir, me permitió renunciar a mi trabajo, y lo digo con la frente en alto, sin ninguna vergüenza, porque no tengo nada que esconder. Hombre no me llamó y hombre no me sustenta. Pero la generosidad de un pueblo consciente permite que ustedes sean bendecidos. Por lo tanto, si ustedes se transforman en una iglesia generosa, Copiapó va a ser bendecido, Vallenar va a ser bendecido, muchos otros lugares van a ser bendecidos. Porque la generosidad es siembra, siembra. En el libro de Gálatas 6:6 dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Y sabe de qué está hablando? De invertir riquezas en tesoros eternos. Entonces hay mucho, amado, que necesitamos cultivar y crecer. Vamos a cenar. Vamos a consagrar este tiempo y decir, Señor, yo quiero cenar hoy contigo. Y si hay algo en mí, ministra mi corazón. Póngase de pie, por favor. ¿Me puede acompañar a la adoración, David? La cena involucra estas 4 cosas. Es adoración, es la generosidad de Dios. Mire, Dios, ¿cierto? Él se apartó del cielo para venir sobre nosotros. Nos amó tanto que se hizo hombre siendo Dios. Es decir, se apartó y Él se consagró para que nosotros pudiéramos vivir. Segundo, Jesús adoró, vivió una vida completamente, su vida fue un sacrificio de adoración delante de Dios. Todo caminó en obediencia al Padre. Fue una vida de devoción. Padre, te adoro. Padre, te alabo. Padre, siempre Jesús. Lo tercero fue Cristo, comunión. Caminó con los hombres, partió el pan, tuvo compasión, estuvo con los enfermos, abrazó leprosos. Y 4, Jesús fue generoso. Él entregó hasta su vida, pues, amado. No se negó nada. Entonces, cuando usted cena la esencia misma de Jesús. Y una promesa que lo que hoy vamos a cenar, un día lo cenaremos con Él. La cena tiene 3 aspectos. Lo que Él hizo, lo que Él está haciendo y lo que Él hará. ¿Cuántos dicen, yo quiero ser ese perfume agradable delante del Señor? Yo quiero ser un hombre y una mujer que tenga consagración, que tenga comunión, que tenga generosidad, que tenga devoción. Son decisiones de vida. Padre amado, nosotros oramos hoy en este momento para que tú traigas, Señor, una conciencia sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a cenar. Cierre sus ojos. Empiece a orar con el Señor y le pido al equipo de diaconado que pueda distribuir quienes estén llamados a hacer esto. El pan y el vino. Gracias, mi hermano. ¿Cuánto nos amó el Señor que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda? Ahora, si usted para cenar tiene que tener esta cualidad, conciencia absoluta de lo que va a hacer.
Y le voy a demandar algo, amados. Tenga una actitud correcta. Ya que no somos aptos por nuestros medios, que nuestra actitud responda a nuestra falta de aptitud. ¿Sí o no? Fallamos. Oh, Señor, no merezco tanto amor. No merezco, pero mi actitud es gracias. Voy a honrar esto. Esto no es simple vino. Esto no es simple pan. Jesús dijo, esta es mi sangre. Esta es mi carne. Entonces vamos a tomar el pan. En el libro de Corintios, Pablo nos enseña y diciendo que en aquel día Jesús se puso de pie y tomando el pan lo partió y dijo, esta es mi carne que es dada por muchos. Comedla en memoria de mí. Tome el pan y cómalo. Él se empobreció para que por medio de su pobreza fueras tú enriquecido. Y en aquel día tomó también la copa del vino y se levantó y dijo, no volveré a beber más el fruto de la vid hasta que vuelva en el reino de mi Padre. Y con antelación decía, esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. Bébanla en memoria de mí. Tome el vino, bébalo, la sangre del Señor, que lave y limpie de todo pecado y que traiga sanidad. Tengo un tiempo de oración y dígale, Señor, gracias por darte que tu naturaleza camine en mí, que sea olor grato delante de ti, que mi vida responda a lo que tú eres, Señor. Tenemos tanta necesidad de ti. Aquí hay tantas personas, Padre Celestial,